Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video vamos a estar viendo, como dice en el título, potencia de números racionales positivos. Recordemos que los números racionales, nosotros trabajamos los positivos, los que son mayores a cero, ¿no? Todavía no estamos trabajando con los negativos, pero recuerden que los números racionales también pueden ser negativos. Nosotros trabajamos solamente con los racionales positivos. Recordemos que los números racionales pueden ser fracciones o pueden ser decimales. Entonces vamos a poner un par de ejemplos y vamos a aplicarles la potencia para que vean cómo se hace. Entonces tenemos las fracciones por un lado y tenemos los decimales. Si las fracciones son propias, impropias o parentes, no pasa nada, así estamos en la misma. Ahora, en el caso de que los decimales sean periódicos o sean finitos, sí hay una diferencia, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, vamos a poner un par de ejemplos. Vamos a poner una fracción como ejemplo, no sé, 2 quintos. 2 quintos es una fracción que ponemos tranquilamente como por ejemplo para ver cómo se hace la potencia. Después de decimales tenemos finitos y periódicos. Vamos a poner un decimal finito, ¿sí? Por ejemplo, 1,3. 1,3 es finito, ¿sí? Y después otro decimal, vamos a poner acá abajo que sea periódico. Por ejemplo, 2,3 periódico. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ahí pusimos un ejemplo de cada una fracción y dos decimales, uno periódico y uno finito. Bueno, lo cierto es que uno le puede aplicar la potencia a cualquiera de estos números. A cualquier número racional se le puede aplicar una potencia, al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la décima, a cualquier número. Vamos a fingir que yo al 2 quintos lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cómo se escribe si yo elevo toda una fracción al cuadrado? O sea, todo el número racional al cuadrado. Lo tenemos que poner entre paréntesis. Por ejemplo, de esta manera. Ahí estamos elevando a todo el 2 quintos al cuadrado. ¿Sí? No lo puedo escribir así. Porque si lo escribo así, sin el paréntesis, estoy solamente elevando el 2 al cuadrado, el 5 no. Y cuando queremos elevar a toda una fracción, tenemos que ponerlo entre paréntesis. Para que quede claro que tanto el número de arriba como el número de abajo está siendo elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí queda claro? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, puedo aplicar el cuadrado o el cubo, cualquiera, vamos a poner elevado al cubo en este caso. El 1,3 lo puedo elevar al cubo. Este se puede poner con paréntesis, también se puede poner sin paréntesis porque es imposible que solamente se eleve el decimal. Pero a mí me gusta ponerlo entre paréntesis porque queda muchísimo más visible que todo el 1,3 está elevado al cubo. Pero no es necesario, no es como en la fracción que sí o sí tiene que ser así. Y lo mismo con el 2,3, por ejemplo, el 2,3 lo voy a elevar otra vez al cuadrado para que no dé tan alto. Entonces, tranquilamente un número fraccionario o decimal se puede elevar a cualquier número como hacíamos con los números naturales. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ponía 4 al cubo. ¿Qué significa 4 al cubo? Hacer 4 por 4 por 4, es decir, multiplicar el 4, que es la base, por sí misma lo que indica el exponente que está acá arriba. Multiplicamos la base, lo que indica el exponente. Entonces 4 por 4 me queda 16 y 16 por 4, o sea, 4 por 4, 16 por el 4 que está allá me queda 64. O sea que 4 al cubo es lo mismo que decir 64. ¿Está claro? Ustedes ya saben hacer esto. Ahora, ¿cómo se hace cuando tenemos una fracción? Se hace de la siguiente manera. Tenemos toda la fracción 2 quintos elevado al cuadrado, ¿sí? Lo que se hace es distribuir, ¿sí? Se distribuye el 2 con el numerador y con el denominador, ¿sí? Entonces, el 2 que está en el numerador está elevado al cuadrado y a su vez el 5 que está en el denominador está elevado al cuadrado. Así se hace una potencia de una fracción. Entonces ahora se resuelve por forma separada en el numerador y en el denominador. En el numerador nos quedaría 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea 4. Y abajo 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. O sea que 2 quintos al cuadrado es 4,25avos. Como no se puede simplificar, queda ahí. ¿Se entiende? Es sencillito, simplemente cuando tenemos una fracción que está toda elevada a un número, vamos a distribuir esa potencia respecto al numerador y respecto al denominador. De esta forma se afecta tanto al numerador como al denominador, quedan elevados a ese número y se resuelven de forma individual, quedando el numerador y el denominador de la nueva fracción. Ahora, ¿qué pasa si el número es decimal? Acá es diferente. Uno podría hacer, por ejemplo, 1,3 por 1,3, ¿no? Porque 1,3 al cubo sería 1,3 por 1,3 y el resultado lo vuelvo a multiplicar por sí mismo, por 1,3. Y el resultado final me da acá, y bueno, ese sería el resultado. Pero es mucho más complicado hacerlo así. Lo mejor que podemos hacer es pasar el decimal a fracción, es lo mejor que podemos hacer.
siempre es más fácil operar con potencias de fracciones que con potencias de decimales. Entonces lo que vamos a hacer primero antes de operar va a ser pasar de decimal a fracción. En este caso, como tenemos un decimal finito, el número 13 es el que va en el numerador, con todo el número completo, como vimos en videos anteriores. Y en el denominador, como hay un solo número después de la coma, un solo decimal, va un 10 con un solo 0. O sea que tengo el 13 décimos, todo ese 13 décimos está elevado al cubo. ¿Me siguen? O sea que ahora lo que voy a hacer es lo mismo que expliqué en el paso de arriba. Voy a separar al 13 elevado al cubo y al 10 elevado al cubo y lo hago separado. 13 al cubo, tengo que hacer 13 por 13, 169 por 13 de vuelta. Así que hacemos la cuentita acá. 13 por 13, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, dejo el lugar, 1 por 3, 3 y 1 por 1, 1. Y si sumamos nos queda 169. Eso dio 13 por 13, si fuese al cuadrado. Pero está el cubo. Hay que elevarlo otra vez, o sea, hay que multiplicarlo por sí mismo otra vez, ¿no? 13 por 13 por 13. Bueno, 9 por 3, 27, me llevo 2. 3 por 6, 18, más 2, 20. Me llevo 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. Dejo el lugar. 1 por 9, 9. 1 por 6, 6. Y 1 por 1, 1. Así que nos dio 7, 9, 6 y 5, 11. Me llevo 1. 2197. Entonces, nos está quedando que en el numerador me quedó 2197. Ahora, en el denominador tengo que hacer 10 al cubo, ¿sí? Entonces sería 10 por 10 por 10. Bueno, 10 por 10 ya sabemos que da 100. Multiplicado de vuelta por 10 me da 1000 porque se suman los ceros, ¿no? 10 por 10, 100, se suman los dos ceros. 100 por 10 de vuelta se suma un cero más y nos queda 1000. Así que nos termina quedando 1000 en el denominador. Después vemos si lo podemos simplificar o no al número, ¿sí? En este caso no se puede simplificar. Así que queda de esta manera. Es un número bastante grande, pero no se puede simplificar. ¿Se entendió entonces? Siempre es mejor pasarlo a fracción y después de haberlo pasado a fracción, hacemos la distributiva del exponente. Acá vamos a hacer lo mismo. Hay que pasar el 2,3 periódico a fracción, porque trabajarlo como periódico es incomodísimo. Entonces, en este caso lo pasamos a fracción y después lo elevamos al cuadrado. Entonces, recuerden que cuando el número es periódico ponemos todo el número completo, o sea, el 23, todo el número ignorando la coma, pero a eso hay que restarle la parte no periódica. La parte no periódica es todo el número que tenga, mejor dicho, que no tenga el arco, en este caso el 2. Solamente el número 2 no tiene el arco, entonces le resto el 2. Si el número hubiera sido 12,3 periódico, le hubiéramos restado el 12, porque todo el 12 no tiene el arco. Y si hubiera tenido 1,23 periódico el 3, le hubiera restado también el 12, aunque esté la coma en el medio, no importa, son dos números que no tienen el arco. Y en el denominador me quedaría un solo 9, porque hay un solo número con arco y no hay ninguno sin arco. Todo esto está elevado al cuadrado, ¿me siguen? Porque esta expresión 2,3 periódico es exactamente lo mismo que esta expresión, solo que uno está en fracción y el otro está en decimal. Ahora simplemente hay que hacer la cuentita, ¿no? 23 menos 2 me da 21, todo sobre 9, todo esto al cuadrado. Si se fijan, acá hay algo muy interesante a tener en cuenta. A mí me quedó 21 novenos. 21 novenos se puede simplificar. Ustedes, si quieren, pueden aplicar el cuadrado de 21 y el cuadrado de 9, ¿sí? Como potencia. Pero si antes de aplicarlo al cuadrado, antes de resolverlo a la potencia, pueden simplificar, háganlo, porque las expresiones van a quedar más pequeñas y se va a poder. En este caso el 2/5 no se podía simplificar y el 13 décimos tampoco, pero el 21 noveno sí se puede simplificar. Entonces fíjense que si yo simplifico me queda 21, lo puedo dividir por 3 y al 9 también lo puedo dividir por 3. Entonces me queda 21 dividido 3, me queda 7 y 9 dividido 3 me queda 3. O sea que me quedó 7 tercios al cuadrado. ¿Me siguen? Y es un número mucho más lindo ahora para elevar. Entonces me termina quedando 7 al cuadrado en la parte del numerador y en el denominador 3 al cuadrado. Al principio seguramente van a hacer esta separación, ¿sí? Pero después se van a dar cuenta que no es necesario, que lo pueden resolver directamente, ¿sí? Pasar de este paso a este directamente, pasar de este a este directamente, pasar de este al que voy a poner ahora directamente, ¿sí? Y en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar esto así no ocupa lugar. Me quedaría de la siguiente manera. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y como vemos, 49 novenos no se puede simplificar. Ahí terminó la cuentita.
¿Se entendió entonces? Así de simple se puede elevar cualquier número fraccionario o decimal a una potencia, ¿sí? A un exponente. A los decimales, periódicos o finitos, no importa, los vamos a pasar siempre a fracción y después vamos a distribuir al exponente respecto del numerador y respecto al denominador. Ese es el método. Ahora vamos a ver un par de excepciones importantes para que tengan en cuenta. Si, por ejemplo, tenemos una expresión como la siguiente, no está todo el 3/5 al cuadrado. Lo único que está elevado al cuadrado es el 3. Porque al no estar el paréntesis, ¿sí? Me está diciendo que el 5 está solito y el único que está siendo afectado por el cuadrado es el 3. En este caso no es que esté mal escrito y nada por el estilo, no. Me está diciendo que el 3 está al cuadrado y el 5 no. Es una fracción, pero solo el numerador está siendo afectado por el exponente. Entonces, esto que está acá, ¿cómo se resolvería? El 5, que no está siendo afectado por nadie, va a quedar igual. Pero el numerador, que sí está siendo afectado por el cuadrado, va a quedar 3 al cuadrado, 9. O sea que 3/5 con solamente el 3 al cuadrado me da 9/5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si fuese al revés? Si en vez de tenerlo así, lo tuviese de esta manera. 3 sobre 5 y el cuadrado está acá. El cuadrado solamente está afectando al 5, al 3 no. Por lo tanto, el 3 va a quedar igual y abajo me va a quedar 5 al cuadrado, 25. ¿Me siguen? ¿Ven que no da lo mismo? 9/5 no es lo mismo que 3/25. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo si solo afecta al de abajo o al de arriba. Y después tenemos el caso, como el que vimos recién, que está todo el 3/5 elevado al cuadrado. Y ahí tiene que estar sí o sí el paréntesis. 3 al cuadrado por un lado, que me da 9, y 5 al cuadrado, que me da 25. Entonces, ¿pueden observar que todas estas son diferentes? ¿Lo ven? O sea, realmente no es lo mismo una cosa y la otra. Todos dan resultados diferentes. Vamos a ponerlos así y vamos a poner un gran diferente acá. ¿Ven que no es lo mismo? Porque uno me da 3/25, el otro me da 9/5 y el otro me da 9/25. ¿Ven que no da lo mismo? Entonces son expresiones diferentes. Hay que tener en cuenta esto que estoy diciendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si tengo, no sé, un séptimo al cubo. En este caso está todo afectado, tanto el 1 como el 7, porque está el paréntesis. Entonces, 1 al cubo me queda 1 por 1, 1 por 1, 1. 7 al cubo me queda 7 por 7, 49, y 49 por 7 me da 343. Así que el resultado final es este. Ahora, ¿qué pasa si tengo el 1 al cubo y el 7 no está siendo afectado por el cubo? Se va a mostrar de esta manera, sin el paréntesis. Entonces, 1 al cubo me queda 1 y 7 queda igual. O sea, fíjense que no cambió nada, quedó un séptimo igual. ¿Sí? Nada que ver con 1 sobre 343. Y en el otro caso, ¿cómo sería? Y si tengo el 1 solo sin ser afectado y el 7 sí está al cubo. Fíjense que en este caso me queda 1 igual arriba y abajo 7 por 7, 49 por 7, 343. Todas estas expresiones son diferentes. Ustedes me dirán, pero estos dos dieron iguales. Sí, pero es casualmente dieron iguales, porque justo el 1 de arriba no afectaba cuándo era operado o cuándo no. ¿Se entiende? Pero originalmente son expresiones diferentes. Muy bien, ¿se entendió esta diferencia entonces? Si va a estar todo el número elevado, va a estar entre paréntesis. Si el paréntesis no aparece y aparece arriba, solo afecta al numerador, y si aparece abajo, solo afecta al denominador. Es algo importante que hay que aclarar. Después las reglas que están para lo demás se cumplen de la misma manera. Si yo, por ejemplo, tengo todo mi número elevado a la 0, ¿qué pasa? Todo número elevado a la 0, ¿se acuerdan? 2 a la 0, 7 a la 0, ¿qué daba? Siempre da 1. Todo número elevado a la 0 da 1, excepto el 0, que acá sí, no da 1, ¿sí? Da otra expresión. Entonces, si tengo una fracción o un número decimal que está elevado a la 0, también va a dar 1. No cambia en nada, ¿sí? 2/3 todo a la 0 da 1. De igual manera, el número decimal, por ejemplo, 3,25 elevado a la 0, también va a dar 1. U otro número, por ejemplo, 2,3 periódico, también si está todo elevado a la 0, también da 1. Que quede claro que se puede escribir así a la 0, pero como genera confusiones, generalmente es mejor expresarlo con paréntesis. Entonces, cualquier número, sea decimal, periódico, no periódico, fracción elevado a la 0, va a dar 1.
Y lo mismo ocurre con la otra propiedad, ¿se acuerdan? Si tengo un número, por ejemplo, 1/8, ¿se acuerdan? Elevado a la 1, ¿qué pasa cuando algo está elevado a la 1? 5 a la 1, 8 a la 1, da el mismo número. 8 da 5, da el mismo número. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. 1/8 a la 1 es 1/8. Lo mismo con los decimales. 1,7 a la 1 es 1,7. ¿Sí? Y 2,5 periódico el 5 a la 1 da exactamente lo mismo. 2,5 periódico el 5. ¿Me siguen? Las reglas siguen siendo las mismas que con los números naturales. ¿Sí? Cuando un número está elevado a la 1 da el mismo número. Cuando un número está elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Y por supuesto las reglas pueden ser mezcladas con lo que acabo de decir acá. Por ejemplo, si tengo 5 a la 0 sobre 8, solo el 5 está siendo afectado a la 0, da 1. 5 a la 0, 1, pero el 8 queda igual, porque el 8 no está siendo afectado por el 0. Está bien, y lo mismo con el 1. ¿Queda claro entonces? Esto es lo que tienen que saber de cómo operar potencias de números decimales y fraccionarios, es decir, de números racionales positivos. Todos los que nosotros trabajamos son positivos. Así que bueno, chicos, espero que se entienda, vean la cantidad de veces que sean necesarios y la idea es practicar para que quede bien aprendido. Nos vemos en el próximo video, espero que estén bien y ya pronto les subo lo que sería raíces de números racionales positivos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.